Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Esumer Podcast. Estamos felices de traerles invitados muy especiales siempre y recuerden que ustedes pueden compartir este podcast si les gusta, si les parece que hay alguien a quien le puede interesar cada uno de estos temas que llevamos para ustedes, lo pueden hacer a través de nuestro canal en YouTube y también a través de Spotify. Ahí están todos nuestros capítulos, tanto en video como en audio nada más. Así que bienvenidos a Esumer Podcast. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar acerca de comercio internacional. Es algo supremamente interesante que ustedes deben conocer muy bien, el panorama de los negocios en Colombia de aquí a dentro de unos 10 años, cómo es ese ecosistema donde convive la universidad, el Estado y la empresa. Y en fin, tenemos unos temas muy interesantes para hablar en un momento con Susana Bejarano de ProColombia. Así que bienvenidos, esto es Summer Podcast. Emprendimiento, innovación, negocios, mercadeo, idiomas, educación, finanzas, logística, empresa y mucho más. Muy bien, estamos en el Summer Podcast y hoy tenemos de invitada a Susana Bejarano. Ella es asesora de exportaciones de ProColombia y tenemos temas muy interesantes para hablar en estos minutos en nuestro podcast. Susana, bienvenida a el Summer Podcast. Qué bueno tenerte acá. Gracias por la invitación y qué chévere que la universidad esté brindando este tipo de espacios para los estudiantes y también para el resto del público, porque esto en últimas, me imagino, no solo lo ven los estudiantes, sino que estoy segura lo van a terminar viendo todas las personas que participan y sus círculos cercanos. Entonces felicito este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Susana, y nos encanta tenerte acá para hablarle justamente a esos empresarios, a esos emprendedores, a esas personas que les gustan los negocios y a quienes también pueden estar tomando una decisión a nivel profesional y a nivel, digamos, de educación. Entonces, por aquí los vamos inspirando. Y hablando de eso, Susana, yo quisiera que empecemos el podcast contándole a las personas que nos están viendo desde tu experiencia en todo este tema de internacionalización, de comercio exterior y de negocios, ¿qué habilidades debería desarrollar un estudiante de Summer o de cualquier universidad en este momento donde deberían enfocarse y prestarle mucha atención para poder entrar a ese mundo del comercio internacional? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que definitivamente las habilidades blandas siempre van a ser lo número uno. Yo creo que independiente del cargo en el que tú te puedas desenvolver, siempre lo principal es tú como persona que aportas, porque es decir, el mundo laboral está súper competido y especialmente en los últimos tiempos. Entonces es muy fácil, creo yo, encontrar personas que en lo técnico van a ser mejores que tú. Entonces creo que la clave es cómo te diferencias como persona en ese trato con las empresas, con las personas, con los diferentes actores, porque la realidad es que independiente del rol que puedas cumplir dentro de una organización u otra, vas a tener que estar en contacto con diferentes tipos de personas. Y además de eso, entonces tener escucha activa, por ejemplo, creo que es una competencia muy importante. También estar en la conversación asertiva, en poder también tener una escucha crítica y una capacidad de análisis. Creería yo que lo primero es habilidades blandas. También para lo que está relacionado con comercio exterior, importantísimo el bilingüismo. Como mínimo el inglés, tener un dominio del inglés es súper importante. No solo un nivel de inglés conversacional, sino también técnico, dependiendo del área en donde nos podamos desenvolver. Si es comercio exterior, entonces lo mínimo es saber entablar una conversación con un comprador internacional, con una empresa de logística, con una empresa de temas arancelarios y que sepamos cuáles son los términos apropiados para eso. Pero creo que el inglés ya es un obligatorio. Yo me atrevería incluso a hablar de ser políglotas, de incluso dominar otros idiomas como el francés, como el portugués, como el alemán, como el mandarín, porque definitivamente el inglés ya es un obligatorio, es un mínimo. Y creo que la última competencia, esto no es taxativo, no son solo 3, son muchas, pero si tuviera que resumirla en estas 3, la tercera tendría que ser también la habilidad en herramientas de inteligencia artificial, la capacidad de búsqueda
porque como lo mencionaba, pues lo técnico igual, aunque posiblemente hay personas mucho más capacitadas en ese sentido, igual sigue siendo muy importante. Sí, total. Si tú eres una persona muy elocuente, pero no sabes de lo básico que debe tener el cargo que estés desempeñando, pues no vas a ser apto para ese cargo. Entonces, en últimas, lo técnico sí es muy importante. Y acá más que saber las cosas de memoria, saber cómo buscar lo que necesitas para lo que necesitas. Entonces, supongamos, si estás en el marco de una asesoría con una empresa que está a punto de exportar o que está en su proceso de internacionalización, pues no es necesario que te sepas de al pie de la letra todos los requisitos y el paso a paso para exportar, sino más bien cómo puedes buscar con las diferentes herramientas que ya tenemos de tecnología para poder apalancar esa asesoría que le brindes a la empresa. Entonces yo diría esas tres principalmente: habilidades blandas, ser asertivos, escuchar activamente, tener capacidad de análisis. La segunda, el bilingüismo, como mínimo dominar el inglés no solo a nivel conversacional, sino también técnico. Y finalmente, tener una habilidad para buscar esas indicaciones técnicas que se les pueden brindar a las empresas, por ejemplo, en el marco de un trabajo uno a uno con una empresa. Maravilloso. Yo creo que estamos conectados. También estaba pensando en el desarrollo de las habilidades blandas y Esumer siempre ha buscado llevar a los estudiantes por ese camino. El tema del bilingüismo con la Escuela de Idiomas de Esumer es muy interesante cómo va viendo, cómo van avanzando también los estudiantes en todo este tema. Esumer con el inglés, portugués, coreano. En fin, siempre he estado convencido de la importancia de conocer otro idioma. Y el tercer punto que menciona Susana es este tema de lo técnico, igual es importante. Por ahí escuchaba yo a alguien que decía que es muy importante tener habilidades, tener conocimiento y eso multiplicarlo por actitud. Entonces creo que todo esto se conecta, es muy interesante. Susana, ¿qué oportunidades tiene hoy en día Colombia, hablando ya de negocios o de comercio internacional? Y esas oportunidades, los estudiantes de Sumer, ¿cómo podrían conocerlas y cómo podrían como entenderlas mucho mejor? Bueno, acá yo me pongo la camiseta de ProColombia completamente y Colombia es un gran exportador de agroalimentos, de banano, de aguacate, de cacao, de flores. Entonces, realmente ese es un sector que siempre ha llevado el número uno y que lo seguirá haciendo. Y ahí hay una gran oportunidad. Creo que es importante porque el campo es un sector que poco a poco se está quedando abandonado, se está quedando relegado en ese relevo internacional. Entonces ahí hay una oportunidad muy grande, que creo que es una respuesta un poco diferente a la que generalmente daríamos, porque acá la oportunidad en donde siempre mencionamos es Industrias 4.0, servicios, tecnología, innovación, y ahí también hay una gran oportunidad, pero yo quiero empezar con el sector de agro, en donde creo que hay una oportunidad de crecimiento a largo plazo que ha venido sostenida en el tiempo y que justamente Colombia, siendo un gran exportador de este tipo de productos, está muy bien posicionado a nivel internacional. Y acá tendrían los estudiantes una oportunidad interesante, por ejemplo, para emprender, para poder no solo exportar agroalimentos desde materia prima, sino incluso industrializarlos, brindarles un mayor valor agregado y poderlos exportar. Ejemplo, no exportar bananos, sino, por ejemplo, exportar dulces de banano, exportar no solo cacao, sino ya un producto Transformado. exactamente con valor agregado. Entonces yo iría principalmente ahí. Y obviamente Industrias 4.0. Colombia es un país que poco a poco se está posicionando más en el ámbito internacional desde el desarrollo de software. Inclusive desde Medellín y Antioquia hay un liderazgo impresionante desde ese sector, pero también, por ejemplo, desde servicios creativos, producción audiovisual, mercadeo, publicidad, incluso videojuegos, animación. Somos un país que a nivel internacional cada vez está siendo más reconocido por esto, por la innovación, por la creatividad y también por los bajos costos. Ahí también hay una gran oportunidad, y es que con la disponibilidad del conocimiento en Internet de manera gratuita e incluso a través de universidades,
saber desarrollar software, aprender cómo animar en 2D o en 3D, ahí hay una gran oportunidad, no solo de negocio, sino también incluso de inserción en el mercado laboral. Entonces yo diría principalmente en esos dos sectores es donde mayor oportunidad tenemos. La clave en ambos es generar valor agregado, es no comoditizar lo que vendemos, no solo productos o servicios, sino saber vender esto al comprador internacional como un producto o un servicio que tiene un valor agregado, que ha sido trabajado y que entonces esto también se traduzca en mayor compra y en un mayor posicionamiento del mercado a nivel internacional. Ahí hay una clave impresionante que nos está dando Susana. Y para poder lograr esto necesitamos prepararnos, ¿no? Necesitamos conocimiento, necesitamos entender muy bien. ProColombia, pasemos ya a esa pregunta. ¿Y qué hace ProColombia? Hay muchas personas que conocen ProColombia, que lo han escuchado, otros que no. De pronto hay algunos que ya tienen, digamos, esa asesoría con ProColombia. Contémosle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando un poquito sobre ProColombia y ese papel fundamental en todo este tema de internacionalización de nuestro país. Gracias por la oportunidad de contarles qué es ProColombia, porque realmente es una entidad muy linda que está a la disposición de las empresas colombianas. ProColombia es una entidad que está adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero a pesar de estar adscrito al ministerio, tiene una particularidad muy grande y es que es una entidad mixta. Tiene participación del sector público y del sector privado. Y esto significa que tenemos una forma de hacer las cosas bastante peculiar porque realmente tenemos una cultura organizacional completamente comprometida al sector privado. Y nosotros apoyamos a las empresas en su proceso de internacionalización desde exportaciones, desde inversión, desde turismo y desde marca país. Nosotros desde marca país lo que hacemos es administrar el logo de Colombia, que me imagino lo han visto, el sello CO. El objetivo fundamental de este logo es llevar la buena imagen de Colombia al mundo a través de sus productos, de sus servicios y sus destinos turísticos. Y acá es donde nosotros invitamos constantemente a las empresas a adquirir el logo, que es completamente gratuito, y que lo incluyan en sus empaques, en sus páginas web, en sus videos, en redes sociales, para que a nivel internacional las empresas identifiquen qué producto y qué servicio es colombiano. Y nosotros lo que hacemos constantemente es realizar activaciones en diferentes partes del mundo con el logo para justamente generar esa recordación. Desde turismo el objetivo está en promover los destinos turísticos de Colombia. A nivel internacional los reconocen principalmente por ser un destino de sol y playa. Últimamente nos reconocen mucho por ser un destino de cultura, principalmente por la fuerza que ha tomado la marca de Medellín, pero la estrategia de turismo está realmente en hacerle entender al turista internacional que Colombia es también un destino de salud, un destino de negocios, un destino religioso, un destino de naturaleza, deportivo y muchos otros destinos que tenemos con una oferta turística súper amplia. Ok, bueno, no, pero ibas a decir algo más. Sí, y rápidamente desde inversión, el objetivo que tenemos es atraer la inversión extranjera a las empresas colombianas. Nosotros trabajamos con fondos de inversión de diferentes mercados y les presentamos los proyectos que están en busca de inversión. A través de esto también hemos generado que se generen muchísimos empleos a nivel nacional, que se creen nuevas empresas y que estas empresas luego puedan exportar. Y con esto entonces ya termino en ese primer eje misional que tiene ProColombia, con el que se originó ProColombia, que es exportaciones. Nosotros ayudamos a las empresas a exportar sus productos o servicios en diferentes momentos y creo que ahorita vamos a hablar de eso un poco, entonces para no extenderme más en mi respuesta, eso es básicamente lo que es ProColombia. ProColombia promueve a Colombia desde esos 4 puntos de vista. Susana, si alguien está entendiendo bien el tema de ProColombia y ese apoyo y ese objetivo que tiene ProColombia, quiere hacer parte de ProColombia, yo debo tener una empresa constituida o simplemente con ella de negocio me acerco. Ustedes brindan ese acompañamiento, ¿de qué manera? ¿Asignan un ejecutivo? ¿Empieza como un programa desde cero? ¿Cómo funciona?
Esa es una muy buena pregunta. Puntualmente desde exportaciones sí es importante y es obligatorio tener una empresa legalmente constituida en Colombia. ¿Eso qué significa? Contar con registro mercantil y tener un RUT actualizado y habilitado para exportar. Si el empresario, el emprendedor no conoce esto que les estoy contando, entonces ProColombia sí brinda un acompañamiento inicial para generar ese registro en Cámara de Comercio. Acá es donde nosotros tenemos esa red de aliados, en donde una parte de ellos la compone en gran medida las cámaras de comercio, y también le brindamos acompañamiento frente a cómo registrar adecuadamente el RUT para habilitar la exportación de servicios o de productos. Una vez teniendo esos dos requisitos, entonces ProColombia le asigna un asesor a la empresa que desea trabajar con ProColombia. El acompañamiento es totalmente gratuito y este asesor se encarga de guiar a la empresa en todo el paso a paso de la exportación, principalmente en 3 momentos o en 3 grupos de servicios. El primero es información, como cuando una empresa llega, nosotros le brindamos todos los datos que puede necesitar para focalizar su plan de internacionalización. Eso significa, le brindamos estudios de mercado, le brindamos estudios sectoriales, estadísticas, bases de datos con las cuales la empresa pueda consolidar su plan y pueda identificar cuál es el mercado al que quiere aspirar para iniciar su proceso de internacionalización, cuál va a ser el producto o servicio dentro de su portafolio al cual le va a focalizar ese proceso. Y luego de eso, entonces, tenemos el segundo grupo, que es cuando la empresa ya prioriza y estructura de manera inicial ese plan. ¿Cómo lo acompañamos en esos temas más prácticos, en esos temas del día a día? Supongamos cómo contratar con un comprador internacional, cómo hacer el ejercicio de costos o de pricing, cómo son las condiciones de acceso para cada mercado, si hay normatividades que los pueden beneficiar o afectar, en fin, diferentes temas. Y finalmente, entonces, ya cuando la empresa tiene ese conocimiento más teórico, más práctico, ¿cómo lo conectamos con la demanda? Y eso lo hacemos a través de diferentes espacios, principalmente ruedas de negocios, en donde nosotros convocamos exportadores y convocamos compradores internacionales, pero también tenemos misiones comerciales, llevamos a cabo ferias internacionales o eventos a nivel nacional en donde también llevamos empresarios colombianos o a los que traemos compradores internacionales para que ese sea el espacio en el que se realicen negocios o que por lo menos se generen expectativas de negocios entre la oferta colombiana y la demanda internacional. Bueno, nosotros desde Sumer pues se capacita al estudiante, se acerca a la empresa, se hacen intercambios también con otros países. ¿Cómo, Susana, crees tú que puede ser esa sinergia efectiva entre universidad, empresa y Estado? Esa es una muy buena pregunta y creo que se habla mucho de esa triple hélice, pero yo le agregaría otros 2, y es que además de la empresa y el Estado está la sociedad civil y los medios de comunicación. Creo que la forma de unir es aspirar a unas bases en común que no sean tan complejas, sino más bien simples. En este caso, si estamos hablando de comercio exterior, el objetivo en el que yo creo que todos podemos converger es el desarrollo. El comercio exterior como mecanismo de desarrollo. ¿Y eso qué significa? En donde las universidades pues aporten ese componente formativo y de educación en términos de las habilidades que mencionábamos al inicio, las habilidades blandas, el bilingüismo, las capacidades técnicas, en donde el Estado brinde las posibilidades para penetrar mercados internacionales, y acá es donde ProColombia es muestra de eso, de esa iniciativa estatal pero también privada para impulsar la internacionalización. Y eso significa pues invertir recursos en la participación de empresas en ferias internacionales, invertir recursos en capacitar a empresas y en brindarles estudios de mercado, y lo que les mencionaba que desde ProColombia hacemos. Desde el sector privado, la clave también está en prepararse. La internacionalización no es solo un trabajo que se hace con recursos públicos, es un trabajo que también implica inversión privada. Entonces acá la invitación es que si el foco y el objetivo de una empresa está en exportar, pues para eso también debe haber un presupuesto atado. Y
Y ahí la clave está en focalizar hacia dónde van los esfuerzos, no tener un efecto regadera en donde queremos llegar a todos lados, sino más bien priorizar mercados y priorizar servicios o productos. Y finalmente la sociedad civil, creo que el rol que pueden jugar para este desarrollo a través del comercio exterior está en promover una cultura internacional, en estar abiertos a conocer nuevas culturas, a entenderlas, a justamente acercarnos a lo que está por fuera a través incluso de las redes sociales y, y que eso poco a poco se convierta en un cambio cultural, que no seamos tan herméticos en términos del consumo o en términos de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo actuamos, sino que seamos un ciudadano internacional. Creo que esa es una forma de unir a esos 5 actores. Me encanta eso y lo estamos promoviendo. Susana, ya acercándose, pues digamos que la parte final de este podcast, te quiero preguntar qué opinas de todas esas herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo crees que se pueden usar bien? Ahorita hablabas de que es muy importante que el estudiante o el empresario tenga su propio criterio, que tenga su propio pensamiento y esté formado para tomar decisiones. A veces hay plataformas de inteligencia artificial que empiezan a ponerlo a uno un poquito perezoso para pensar y para tener ese criterio. Entonces, ¿qué opinas de esas herramientas? ¿Cómo podemos potenciarlas y que sean más bien aliadas y que no nos hagan todo? Una pregunta muy importante además porque desde ProColombia yo atiendo empresas de Industrias 4.0, muchas de ellas tienen soluciones de inteligencia artificial y definitivamente la inteligencia artificial es una realidad que llegó para quedarse y más que evadirla o sobreutilizarla, la tenemos que aprender a manejar con conciencia y con sabiduría. Creo yo que está bien utilizar inteligencia artificial para reducir la carga operativa que podemos tener dentro de los trabajos, para de alguna manera eliminar tareas que pueden ser sencillas y que no implican pues una atención humana ahí per se, pero entonces ahí la clave está en que seamos sumamente conscientes de cuáles tareas las estamos delegando a la inteligencia artificial y cómo ese tiempo que estamos de alguna manera dejando libre, cómo lo podemos utilizar para otras cosas en donde sí podamos nosotros con la capacidad humana, con las habilidades blandas, ser mucho más eficientes, más pertinentes. Entonces, por ejemplo, supongamos si estamos hablando de escribir un correo electrónico con inteligencia artificial, yo creo que eso es más que válido, pero entonces el tiempo que hubieras consumido en escribir, en redactar, en revisar ese correo electrónico, ¿cómo lo vas a utilizar en otras cosas como por ejemplo tener una conversación con un cliente? ¿Cómo lo vas a utilizar para entonces participar de un evento en el que puedas hacer networking? ¿Cómo vas a gestionar ese tiempo, por ejemplo, para entonces leer sobre nuevas tendencias del sector en el que estás interesado, en el que estás activándote? Y creo que ese sería mi mayor consejo, más que evadirla, es ser consciente de cómo la estamos utilizando y ese tiempo que nos está ahorrando, en qué entonces lo estamos invirtiendo. Me gustó mucho eso que dijiste y me imaginé como un termómetro. No evadirla y tampoco sobreutilizarla. Y yo estaba aquí también pensando mientras hablabas, también uno puede utilizar unos indicadores y uno decir, bueno, ¿qué tanto me está sirviendo o qué tanto me ayudó en este proceso o qué tanto no? Muy importante. A mí me gusta contar a quién vamos a tener de invitado. Entonces digamos que es como una pregunta del público. ¿Cierto? Bueno, Susana, debes preguntarles, si fueras estudiante de Summer o de cualquier universidad hoy, ¿qué 3 cosas harías para prepararte mejor y tener un papel activo en la internacionalización de Colombia, digamos, a mediano o largo plazo, 5 o 10 años? A mí me encanta esta pregunta. Yo creo que, en primer lugar, identificar cuáles son los espacios que me brinda la universidad para ese proceso. Si son semilleros, si son grupos de investigación, si son espacios como estos, eventos, sesiones de networking, intercambios, entonces participar de ellos. Ahí la clave también está en pues participar de, no todos necesariamente, pero de 1 o 2 que sean los que más resuenen contigo como estudiante. Y
y participar de manera activa y de manera consciente, aprovecharlo al máximo. En términos de si estoy en un evento, entonces quiénes están participando en el evento y qué contactos puedo tomar en el marco del evento. Ese networking que es súper importante y que creo que como estudiantes muchas veces damos por hecho o lo pasamos por alto, pero luego en la vida laboral nos damos cuenta que realmente conocer a personas es lo más valioso de la vida laboral. Supongamos si eliges irte a un intercambio, entonces, ¿qué significa estar en otro país? Teniendo una inmersión en una cultura diferente, lejos de casa y al mismo tiempo estudiando. Entonces, ¿eso qué aprendizajes tiene para ti en términos de gestión del tiempo, en términos de responsabilidad, de que ya tú eres el dueño de tu vida, de que no vas a tener a tu familia, por ejemplo, pendiente de que llegues, de que si tú no eres quien hace el mercado, pues nadie lo va a hacer por ti? Ese tipo de cosas realmente son muy importantes. Entonces, ese sería mi primer consejo. Adicional a eso, creo que es importante también aprender que los profesores, más que ser profesores, son guías o facilitadores de un conocimiento. No dar verdades absolutas, no dar las cosas por hecho. Lo que te enseñen en las clases, entonces cuestionarlo y cuestionarlo de manera crítica y respetuosa ante el grupo de clase, ante el profesor, traer a la clase temas que te interesen para profundizar, traer videos que hayas visto y que quieras comentar en la clase, o noticias, películas, en fin, o sea, ser un estudiante que va más allá del usual, que está pensando por fuera de la caja, porque en últimas eso también lo que hace es abrirte oportunidades desde la universidad hacia el mundo laboral y por tanto hacia el mundo internacional, pero también abre tu mente incluso a desde tu rol como estudiante, pensar en qué está moviéndose el mundo, cómo está el comercio exterior, cómo está el mercado internacional. Y finalmente yo diría que como estudiante lo que haría es atreverme a trabajar antes de iniciar, por ejemplo, mi proceso de práctica. No necesariamente esperar a que sea tu periodo de práctica para relacionarte o para familiarizarte con el mundo laboral, sino hacerlo desde antes. Y las empresas están abiertas a eso. De hecho, es también una muy buena forma de entender cómo funcionan los diferentes sectores económicos. Y es, si hay una empresa que te interesa mucho, entonces contactarla por correo electrónico, por sus redes sociales. Ya hay miles de formas de llegarle a las personas que trabajan en empresas y decirles por qué quieres trabajar con ellos, que te permitan hacer una pasantía, un proyecto, una consultoría, o que te permitan adentrarte en algún proceso que luego en el momento en el que crees tu empresa, tu emprendimiento, en el momento en el que estés trabajando desde otra empresa, puedas recoger esos aprendizajes y aplicarlos. Entonces, supongamos, hablando de comercio exterior, empresas que sepas que estén exportando activamente en este momento algún producto o servicio que sea de tu interés, que resuene contigo, con tu historia, y poder colaborar con ellos en algún proyecto, y que luego ese aprendizaje te sirva para crear tu emprendimiento unos años después, o, ¿por qué no?, dejar la puerta abierta para luego trabajar en esta empresa nuevamente. Creo Claro, que es una experiencia que ya se fue adelantando. Exacto. Y es un consejo muy valioso. Bueno, me encanta, Susana, qué conversación tan maravillosa. Este es un capítulo que yo quisiera que muchos de los estudiantes y las personas, empresarios, emprendedores relacionados con la institución universitaria Summer lo tengan muy presente. Es un documento que nos va a servir mucho para entender un poquito más ese proceso inicial y esa expectativa del país para exportar y el comercio internacional. Susana Bejarano, ella es ejecutiva de exportaciones de ProColombia. Muchísimas gracias, Susana, por acompañarnos. Qué conversación tan agradable. Y si a ustedes les gustó este contenido, recuerden pues compartirlo a través de YouTube y también a través de Spotify. Susana, gracias. Muchas gracias por la invitación, y si puedo dar un mensaje final, diría que recuerden que ya el mundo está completamente globalizado, entonces aprovechemos eso para vender hacia el exterior, y vender no solo productos, servicios, sino ideas, culturas, y
que por ejemplo las redes sociales ya son una muy buena forma de hacerlo sin mucha preparación, sin mucho conocimiento y sin mucho dinero. Entonces aprovechemos de ese tipo de herramientas. Maravilloso. Susana, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otro capítulo de Esumer Podcast. Emprendimiento, innovación, negocios, mercadeo, idiomas, educación, finanzas, logística, empresa y mucho más.